Bienvenidos, amigas y amigos, a esta nueva conexión sin anestesia, donde estaré hoy conversando con el doctor Negar Granado. Estaremos hablando sobre el nuevo alivio migratorio que dejara firmado el presidente Donald Trump para los venezolanos. Estaré conversando con el doctor Nega Granado, saludando por acá a la gente que ya comienza a conectarse. Carlitos, por allá por Houston, está pendiente de la conexión. Bueno, saludos también a la gente que acostumbra, la gente que acostumbra a escuchar mi podcast, Sin Anestesia, que está disponible en todas las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ahí está disponible mi columna Sin Anestesia. Y también en verdadesyrumores.com también está disponible la columna Sin Anestesia. Está por aquí también cerca el doctor. Vamos a dar unos minuticos, doctor, para que se pueda conectar un poquito más la gente y podamos pues establecer la conexión ya el día de hoy. Son muchas las noticias que están en el tapete que involucran a los venezolanos, pero esta semana, especialmente el pasado martes, la noticia de la firma por parte del presidente Trump, luego de casi más de 1.400 días que duró en el poder, de lo que se denomina un DED para los venezolanos, causó una especie de revuelo en todos los venezolanos, sobre todo los que están en Estados Unidos. Y por eso hoy queremos conversar, o vamos a conversar, con el doctor Nedgar Granado, que además de ser un experimentado abogado venezolano, es experto en inmigración acá en Estados Unidos. Y vamos a conversar con él el día de hoy. Vamos a establecer ya el contacto con el doctor Granado para que comencemos a conversar el día de hoy en nuestra acostumbrada entrevista sin anestesia. El doctor Granado nos va hoy a brindar con su vasta experiencia, por supuesto, información bien importante para que conversemos el día de hoy. Estoy intentando aquí comenzar a establecer con el doctor Granado. Esperamos que este contacto del día de hoy le sirva de información a muchos venezolanos que están en Estados Unidos, que puedan replicarlo para efectos de información. También vamos a tener la oportunidad de que, si quieren preguntar algo directamente al doctor, puedan hacerlo por esta vía. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, un placer acompañarte y estar contigo en este espacio que es bien ilustrativo para los venezolanos y para todo aquel que está ávido de noticias y de saber. Sí, es la idea, ¿no? De que pueda la gente tener información de primera mano con los verdaderos especialistas y además pueda de esa manera ilustrarse, ¿no? De cuáles son los pasos que puede seguir ya a propósito, primero de esta importante noticia que dejó el expresidente Trump al aire y sobre todo la influencia que eso puede tener en posibles decisiones de la nueva administración, ¿no? De la administración del presidente Biden, quien es quien toma pues ahora las riendas de tomar las decisiones respecto a eso en el gobierno, ¿no? Sí, fíjate, es bien Doctor, interesante. dígame. Sí, es bien interesante para nosotros esta orden ejecutiva, esta acción tomada por el presidente Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca, porque más allá de que pudiera favorecer a algunos venezolanos, no lo favorece a todos. De hecho, el memorándum dice, para ciertos venezolanos, también es cierto de que no es
acción diferida se había peticionado en el año 2018. Uno de los firmantes con el doctor Pedro Mena, lamentablemente fallecido, cuando pedimos que efectivamente se diera una acción diferida o un diferimiento de las deportaciones forzadas para los venezolanos. 18 de julio del año 2018. Y lamentablemente, casi 2 años después, o 2 años y Lo, lo, lo dejé lo dejé de escuchar por un momento, doctor. ahora sí me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Quería, quería, por preguntarle, usted ha dado un punto bien importante, ¿no? Algunas personas cuestionan cuando uno cuestiona cuestionaba las acciones del presidente Trump, ¿no? Pero hay una pregunta. ¿Por qué esperar casi ya al final del gobierno para firmar esta acción? Es una acción diferida De la deportación de, de los venezolanos. de deportación, cuando se pudo haber firmado un TPS que, como dice usted, le diera mayores opciones a los venezolanos y además fuese un poco más amplio, fuese un poco más amplio. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué es este DED para que la gente lo entienda? Sí, fíjate, lo primero que tenemos que saber qué significa DED. DED significa Deferral Enforcement Departure. O sea, no es otra cosa que el diferimiento de la deportación forzosa. Eso es lo que significa en español. Y ese diferimiento de la deportación forzosa es a consecuencia de una acción presidencial, del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente cuando la firma le dice a el Departamento de Homeland Security que tome las medidas apropiadas para el otorgamiento de permisos de trabajo. ¿A quién beneficia eso hoy en día? Y ahí de ahí es donde tenemos que empezar a entender qué es lo que está pasando. Primero, esa acción de diferimiento de la deportación forzada va a beneficiar a las personas que están en un proceso de deportación, estando en libertad, o las personas que están detenidas para ser deportadas a Venezuela. Esa acción tiene una validez de 18 meses, o sea, de año y medio, donde esa persona que estaba detenida o que estaba próxima a ser deportada puede quedarse en los Estados Unidos con esa media protección. Y hablo de media protección porque ¿qué va a pasar después de los 18 meses? Y ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta es que si bien es cierto el memorándum, cuando lo lees completo, es un memorándum solo de 2 hojas, muy, muy corto, reconoce que en Venezuela hay un régimen dictatorial, reconoce que hay una crisis humanitaria, que producto de esa crisis humanitaria han salido 5 millones de venezolanos. Y producto de eso es que es el fundamento que usa Donald Trump para firmar esta acción diferida. Pero lamentablemente lo hace justo un día antes de dejar la presidencia y lo hace, y esta es ya mi apreciación muy particular, para golpear a el presidente 46, Joe Biden, por el anuncio que él hizo en su campaña presidencial para el otorgamiento de un TPS a los venezolanos. Algunas personas, ¿no? Dicen, algunos amigos me han comentado, incluso a otros colegas periodistas me dicen, no, pero es que si Trump hacía, le daban palo, y si no hacía, también. Pero es que mi posición es muy similar a la suya, en el sentido de que yo considero que esta decisión última del presidente Trump fue una decisión política más que humanitaria para los venezolanos. Y hay que ser objetivo al momento de calificarlo, ¿no? Porque muchas personas van a quedar por fuera que pudieran haber estado dentro de un TPS
Y aparte de eso, como la especie de ambigüedad que hay entre cosas que no quedaron claras. Porque, por ejemplo, puede una persona que solicitó asilo recientemente y que fue sometida a la norma del presidente Trump de esperar un año para solicitar su permiso de trabajo, acogerse a esta acción diferida. Bien interesante la pregunta, Germán, porque de ahí vamos a entender de que esta acción diferida o de que de este DD solo va a favorecer a las personas que están bajo un proceso de deportación. Una persona que es aplicante de asilo, que entró en los Estados Unidos con una visa B1, B2 y antes del tiempo para que sea considerado un asilo afirmativo, aplicó a su asilo, debe de romper la condición de los 365 días después de que recibe su antorcha y sus huellas, inscribiéndose en dos organizaciones, CASA, WhatsApp, que fueron estas organizaciones que demandaron la nulidad de esa orden ejecutiva de los 365 días para pedir el permiso de trabajo. Cuando hablo que demandaron la nulidad de esa orden, es que fueron a un juez federal, y fue un juez federal de California y un juez federal de Maryland, quienes dijeron que efectivamente eso atentaba contra el derecho de las personas que están aplicando asilo, y la única forma de que pudiera romperse esa condición de los 365 días era estar inscrito ante estas organizaciones para poder cumplir con los 150 días para pedir el permiso de trabajo. Doctor, volviendo al tema del DD, yo creo que como venezolanos, el esfuerzo, como usted lo decía, que hay venezolanos que desde hace mucho tiempo están solicitando al gobierno que estuviese de turno, fuera republicano o demócrata, un TPS. Yo creo que de igual forma, luego de esta decisión debe mantenerse el mismo esfuerzo, ¿no? Porque brindaría en realidad mucha más amplitud desde el punto de vista legal a quienes necesitan un alivio, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos no son migrantes, sino son personas que están en un exilio forzoso, producto de la situación catastrófica que se vive en Venezuela, humanitaria, política, social, cultural, que ha llevado a que muchos hayan tenido que salir y hasta perder la vida en ese tránsito. Vimos como muchos migrantes que caminaban por las cordilleras andinas sus cuerpos quedaron sin vida en esa cordillera, en un tránsito hacia Sudamérica. Vemos como otros han perdido la vida en unos naufragios tratando, vemos como sur de la Florida, y no han podido legalizar su situación. Tenemos que entender que la situación venezolana es una situación muy particular, no se compara con la situación cubana, no se compara con la situación de los sirios, no se compara con la situación china, es una situación muy particular, y también tenemos que ver qué va a hacer el nuevo presidente Biden con la reforma migratoria. En algún momento el presidente Donald Trump tuvo un programa o una política que se llamó cero tolerancia en la inmigración, lo que endurecía los procesos migratorios, entre ellos hasta el proceso de asilo para los exiliados. Lamentablemente, eh, que el, el venezolano no pudiera demostrar bien el miedo creíble. O sea, la única forma de que el venezolano pudiera ser elegible para un asilo era a través de los actos de persecución por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado. Y con esa política de cero tolerancia de la administración Donald Trump, lamentablemente se estaba dejando por un lado o por fuera lo que es la persecución por grupos irregulares. O sea, nadie o muy pocas personas podían ser elegibles o beneficiadas por la protección de modalidad de asilo cuando alegaba que habían sido perseguidos por los colectivos, porque eso no era un acto de persecución, y así de alguna otra forma fue el análisis que hizo el Departamento de Homeland Security sobre la petición de asilo por persecución por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado. De hecho, que excluía hasta las personas que eran víctimas de violencia sexual,
de la aplicación de asilo. Entonces, habría que ver cuál es la reforma migratoria. Yo creo que Cosa, ya, cosa que, co- cosa que estaba en la ley, pues, que estaba en la ley de asilo, ¿no? sí, definitivamente la ley, el asilo está previsto dentro de la ley que es el Immigration and Nationality Act, la INA. Prevé en su sección 208 todo lo que son las políticas para asilo, pero definitivamente esa ley se puede interpretar desde el punto de vista legislativo, judicial o ejecutivo. Y por eso es que habían órdenes ejecutivas emanadas de la presidencia o de la Secretaría de Homeland Security. Había algún proyecto de reforma en el Congreso para que fuese reformada el INA y de alguna otra forma había la interpretación por parte de los jueces que implementan esa ley. Hay algo que podemos deducir de todo esto y es que si dentro de esa reforma migratoria se le llegase a dar otro tipo de protección distinta al asilo a los venezolanos, como el TPS, no solamente vamos a beneficiar a las personas que están en un proceso de deportación, sino a aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos y que no han podido regresar a su país y que no pueden regresar a su país a consecuencia de la crisis que existe en Venezuela. Doctor, vamos a aprovechar que hay varias personas que están haciendo preguntas, ¿no? Y la idea es de que muchos aclaren sus dudas, ¿no? Porque a veces hay muchas especulaciones y toda esta situación ha producido muchas más especulaciones de las que ya normalmente había. Vamos a comenzar por aquí. Bueno, nos saluda Santiago Rangel, dice un fuerte abrazo. Bueno, por aquí nos preguntan, dice que si existe contabilidad del número de venezolanos con problemas de inmigración o que tengan problemas de inmigración serios. Mira, cuando hablamos de problemas de migración, vemos que la persona que llega a es un problema de migración. Si habían 200 venezolanos que estaban detenidos y que con esta DD van a salir en libertad. Este, pudieran considerar que son las personas que pudieran estar en problemas de migración. Ayer había un planteamiento de una persona que me llamó preguntándome, tiene 14 meses en los Estados Unidos, presentó una extensión de estadía, presentó la segunda extensión de estadía y no le han otorgado ninguna, la aprobación de ninguna de las dos extensiones. Por consiguiente, es una persona que si se toma en consideración qué está pasando en los Estados Unidos, pandemia, post pandemia, es una persona que pudiera considerarse que se ha quedado de manera fuera de la ley o como se dice, overstay en los Estados Unidos por cuanto la administración no ha decidido ninguna de las dos aplicaciones que ha presentado. Hay un principio universal de derechos que es el fallo de la administración favorece al administrado. Habría que ver cómo se toma eso aquí en los Estados Unidos, porque si yo hago una aplicación y la aplicación no me está siendo respondida en un tiempo efectivo, no me pueden inculpar a mí que persona que está con esa extensión de estadía o con esas dos puede acogerse a la ejecutiva del DED. Esa era la segunda pregunta. No, no puede porque definitivamente esa persona no está en un proceso de deportación, no está en un proceso de remoción, no está en un proceso de exclusión. Es una persona que entró legalmente a los Estados Unidos con visa Ese, B1B2. ese es el punto más claro, porque mucha gente ha especulado con que, bueno, yo me quedé fuera de estatus por la pandemia o por distintas circunstancias, puedo hacer uso del DED y no, es solo para personas o que hayan estado en un centro de detención o que tengan órdenes de deportación activa. ¿Estoy en lo Se correcto, llama, doctor? se llaman orden de deportación final. Efectivamente, son las personas que están en un proceso de deportación. Lo primero que tenemos que entender es que las personas que están en un proceso de deportación son personas que están en juicios de migración. El único que tiene la potestad para deportar a alguien, para removerlo, para excluirlo, es un juez. Las acciones administrativas como la inadmisibilidad, que pudiera entenderse como una deportación porque no te permito entrar del line de la puerta a través del Custom Border Protection, son personas que no pueden aplicar para ese DED.
Otra pregunta que nos hacen por acá dice, la vigencia de los pasaportes venezolanos ya vencidos, que tienen una prórroga automática, ¿y de cuánto tiempo? No sé si usted conoce algo al respecto de este Sí, tema, doctor. la semana pasada fue noticia cuando la administración de Donald Trump a través del Departamento de Homeland Security consideró permitir una vigencia de hasta 5 años los pasaportes vencidos de los venezolanos. O sea, una persona que tenga un pasaporte vencido que no exceda de 5 años de su vencimiento va a poder utilizar su pasaporte aquí en los Estados Unidos. Pero otra persona pregunta por acá, Lucio Ordaneta, bueno, amiga común, pregunta, el problema es que en Venezuela no sales con el pasaporte vencido. ¿Qué le tocaría entonces Entonces, hacer a un venezolano que tiene el fíjate, pasaporte vencido? ¿Qué- es difícil, ¿no? Tenemos problemitas con con la conexión. Nos, ahora sí, sí, ¿me oís? se frisa. ¿Aló? Ahora sí estamos, ahí está. Se corta un poco la señal, pero luego vuelve. No sé si será por el tema Sí. de los comentarios pero bueno, aquí seguimos. No, lo importante es saber dónde se encuentra esa persona geográficamente para poder darle una respuesta adecuada. Efectivamente, para tú poder salir de Venezuela tienes que salir con un pasaporte vigente, no puede estar vencido. Adicional a eso, tú puedes llegar a Venezuela con el pasaporte vencido, puedes entrar a tu país siendo venezolano con un pasaporte venezolano vencido. Pero hay países donde tenemos que transitar para llegar a Venezuela que no nos está permitiendo el pasaporte vencido. Uno de ellos es Panamá y otro es México y República Dominicana. Si no tienes un pasaporte vigente para poderte ir de Estados Unidos a Venezuela, pasando por estos países como República Dominicana, México, Panamá, se te va a dificultar llegar a Venezuela porque hay países que no te están permitiendo la utilización de ese pasaporte vencido. Doctor, también nos preguntan por acá. Dice, ¿el TPS beneficia solo a los que se les niegue el asilo? El TPS es temporal, no garantiza residencia permanente. ¿Qué tan ciertos son esos dos argumentos? Fíjate, bien interesante la pregunta, porque a lo último el TPS es una protección y el asilo es otra totalmente distinta. No podemos decir que el TPS beneficia solo a quien se le niega el asilo. El TPS va a beneficiar a los ciudadanos venezolanos de ser decretado, ojo, y quiero estar muy claro, presidencial, solo tenemos el anuncio de un candidato presidencial para el otorgamiento de protección a través de un Temporal Protection Status a los venezolanos. ¿Ok? Ese Temporal Protection Status va a estar enmarcado en una ley para saber cuál es la elegibilidad de la persona. Fíjate que existe en la actualidad dos proyectos de ley bipartidistas en el Congreso de los Estados Unidos, donde ambas cámaras, la del Senado y la de Representantes, están de acuerdo con el otorgamiento de una protección en modalidad de TPS a los venezolanos. Efectivamente, es un Temporal Protection Status, es un estatus de protección temporal que no te va a permitir llegar a una residencia, que no te va a permitir, más allá de un permiso de trabajo, un Social Security o una licencia de conducir, pero te va a dar legalidad dentro de los Estados Unidos para tú poder permanecer en los Estados Unidos. Efectivamente, el asilo, una de sus consecuencias después de aprobado, es que la persona al año y un día puede aplicar a un ajuste de estatus y convertirse en residente, y a los 4 años posteriores de residente puede pedir una ciudadanía y convertirse en ciudadano americano en los Esta es Estados Unidos. la, la gran diferencia que a veces la gente no entiende y por desconocimiento pues termina tomando las alternativas que no le favorecen completamente, ¿no? Efectivamente. Eh, hay algo que tenemos que entender y es que Ah, las personas que están en riesgo de perder sus asilos porque los casos no son muy bien fundamentados, porque no tienen un caso para que sean elegibles a esa protección en modalidad de asilo, son personas que pudieran, siempre y cuando consideren que son elegibles, optar el temporal.
al momento de que comience a entrar en vigencia. Otra pregunta, doctor. ¿Cuáles serían para las personas que están en esa condición de poder hacer uso del DED? Hasta ahora no se ha hablado de cuál es el método, pero ¿cuál sería el método regular para que la persona pueda optar a la licencia al uso del beneficio? Sí, fíjate, el memorándum de la Casa Blanca, en la última parte de la segunda hoja, dice que el presidente le ordena al Departamento de Homeland Security que tome las medidas apropiadas para el otorgamiento de los permisos de trabajo de las personas que van a ser beneficiadas por esa acción de diferimiento de la remoción o la deportación forzada. Hasta el día de hoy, Homeland Security no ha regulado esa situación de los permisos de trabajo. Sin embargo, el propio memorándum le dice a Homeland Security, le ordena a Homeland Security que tome las medidas apropiadas para ello. Preguntas que nacen a raíz de eso. ¿Cuándo puedo aplicar el permiso de trabajo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que para aplicar tienes que haber sido elegible a esa actividad de la deportación forzada. Adicional a eso, no hay una aplicación para decir, yo puedo aplicar al DED. No, la orden ejecutiva le impide a los jueces de migración y a la autoridad administrativa de migración la deportación, remoción y exclusión de los venezolanos que se encuentren en Estados Unidos para el 20 de febrero del año 2000, para el 20 de enero del año 2021. Adicional a eso, ¿quiénes son los principales beneficiados? Y vuelvo a decirlo, las personas que estaban detenidas en los centros de detención con una orden de deportación y las personas que estaban bajo proceso judicial con una orden de deportación final. Son por ahora los únicos que pueden estar beneficiados. Pues que una persona que, esto lo estoy aquí pensando, ¿no? Porque de acuerdo a las preguntas que están haciendo, una persona que haya ya cumplido con el proceso de su asilo, le hayan negado el asilo en la corte y tenga orden de deportación, ¿puede hacer uso del DED? Automáticamente, y ahí es donde cabe la pregunta, automáticamente esa persona cuando le niegan el asilo desde el punto de vista afirmativo, entra en un proceso de remoción. Claro. Lo refieren a la corte para que sea el juez de migración, el juez de migración, quien decida si esa persona es beneficiaria de un asilo o esa persona puede tener una protección de acuerdo a la Convención contra la Tortura del Withholding or Removal, deportada. Ese DED puede beneficiar a las personas que le negaron el asilo, pero que tienen una orden de deportación final porque tampoco la Corte le aprobó su asilo. Ok, doctor, nos preguntan por acá, una persona que entró en condición de B1, B2, creo que ya usted tocó ese tema, pero de pronto la persona se conectó tarde. Una persona que entró en condición con una visa B1, B2, antes del 20 de enero, ¿puede aplicar por el DED? Mira, vuelvo a decirlo, el DED no tiene al día de hoy ninguna forma de aplicar. Es una orden ejecutiva que de alguna u otra forma va a beneficiar a las personas que están o bajo una orden de deportación final por un juicio en una corte de inmigración o porque está detenido, porque está siendo procesado por un asilo defensivo y está detenido por esa petición de asilo y que tiene una orden de deportación. Una persona que entró con una visa de turista, una visa no inmigrante, no tiene forma de aplicar al DED. ¿Considera usted, doctor, que esta medida, en vez de ir en pro de favorecer a los venezolanos que tenían esa condición, pudiera convertirse en cierto modo en una traba para algunos? Y aquí nos hacen una pregunta respecto a eso. Dice, esta orden del presidente Trump
lo que pudiera es crear un caos administrativo, por lo que implica el número de venezolanos que ya tenían órdenes de deportación y los que están en situación de ilegalidad en el país. Fíjate, las personas que tenían orden de deportación, venezolanos con orden de deportación, son las personas que van a tener la tranquilidad de esta orden. No van a ser deportados por un periodo de 18 meses. Las personas que entraron de manera legal a los Estados Unidos, las personas que no están bajo ningún proceso, bajo ninguna actuación judicial, porque esa es otra cosa que tenemos que diferenciar. Una cosa son las aplicaciones que se hacen desde el punto de vista administrativo, extensión de estadía, cambio de estatus, obtención de visa de no inmigrante dentro de los Estados Unidos a través de un proceso de cambio de estatus. No son personas que están bajo procesos judiciales, son procesos netamente administrativos. ¿Ok? Entonces, yo creo que no hay confusión. Quien aplica de diferir la deportación forzosa es solo la parte judicial, son solo las cortes de inmigración. Dentro de USCIS, al día de hoy, usted puede meter en la página de USCIS, en el buscador DED Venezuela, y no aparece nada, solo aparece para el año 2019, junio del año 2019, una decisión, un proyecto de ley para un TPS para los venezolanos, que ya hice mención a ello, que es esa ley con aprobación bipartita, bicameral del Congreso, tanto los republicanos como los demócratas, tanto los senadores como los republicanos están de acuerdo con darle un estatus de protección temporal a los venezolanos, pero que no ha podido darse porque a quien le corresponde su ejecución es 100% al Ejecutivo o al presidente o al secretario de Seguridad Nacional. Y no, al día de hoy no ha sido decretado un TPS a favor de los venezolanos. El TPS pudiera favorecer a una persona que entró con una visa B1, B2 y pudiera acogerse a ese TPS, siempre y cuando sea elegible de acuerdo al marco legal. Pero no tiene cómo acogerse una persona que entró con una visa B1, B2, no tiene cómo acogerse a un DED porque no tiene una forma ni un formato. No hay ni cómo agarrarse para decir, mire, yo quiero que me protejan por un DED. No, y hay que aclarar algo bien importante, ¿no? Que a veces hay muchas especulaciones con respecto al hecho de cuando hablamos de un TPS, ¿no? Pero el TPS involucra normas y condiciones. Y mucha gente desconoce de eso. Mucha gente cree que porque está en territorio americano desde hace un año, 6 meses, 8 meses, que se aprueba un TPS, el TPS lo va a arropar. Y eso hay que dejarlo en claro y es lo que usted está diciendo. Para hablar más, de manera más popular, ¿no? Adicional a eso, Herman, el memorándum del DED tiene 8 excepciones y al día de hoy creo que nadie de manera responsable ha hablado de esas 8 excepciones que tiene el DED. ¿Quiénes son las personas que no pueden ser favorecidas? ¿Y cuáles son, doctor? Fíjense, una de las excepciones es que la persona haya cometido felonías o misdemeanor, por lo menos 2. Otra de las excepciones es que la persona esté pedido en extradición por Venezuela o por otro país por haber cometido crímenes en otro país. Otra de las excepciones es que la persona no haya estado efectivamente para el 20 de enero en los Estados Unidos. Otra de las excepciones es que la persona haya llegado posterior al 20 de enero tratando de acogerse a ese DED en los Estados Unidos. Muchas excepciones que están en el memorándum que de alguna u otra forma nos dicen quiénes no son elegibles. Y de ahí tenemos que partir. Excepcionalmente, arropa a los venezolanos que están en proceso de deportación, pero algunos de ellos no son elegibles. No, y cuando me refería al tema del TPS, hice referencia porque hay también mucha especulación y hay que tener en claro algo. Si el presidente Biden aprueba un TPS, dentro de ese TPS van a ir normas y van a ir excepciones. Entonces la gente cree, o quienes están en una situación difícil en Estados Unidos dicen, no, porque es que yo llegué en el 2019 o llegué en el 2020 y ya yo me acojo al TPS. No, tienes que esperar que aprueben el TPS y que digan cuáles son las condiciones.
Porque efectivamente. para ser claro, el gobierno, el gobierno no va a permitir, o no va, yo, en mi ignorancia jurídica, no va a decir, no, todos los que entraron desde el 2005 hasta el 2021 que se apeguen al TPS. Es una cuestión ilógica, ¿no? Fíjate Desde el punto de vista legal. es muy cierto lo que tú dices, porque si partimos en la lectura del memorándum del DID, dice que ese memorándum, estoy en una entrevista, que este, ese memorándum aplica para ciertos venezolanos. El propio memorándum en letras lo dice en su texto. Dice DID para ciertos venezolanos. O No, y es sea, que su nombre ya lo dice, ¿no? De, el diferimiento de un acto de diferimiento de la deportación, del acto de la deportación, ¿no? deportación forzada, de la deportación Exacto. forzada. Entonces, definitivamente es para ciertos venezolanos, no para todos. Igual pudiera pasar con el TPS. El TPS, lo primero que te tiene que decir es quiénes son elegibles para aplicar al TPS. ¿Ok? Claro que es lo más importante. Ahora, elucubrando nosotros como venezolanos, el presidente Biden en los 100 días propone o firmar el TPS para los venezolanos. No podemos decir quiénes entrarían ahí porque es una cuestión propia del TPS. Tampoco podemos decir cuáles serían las excepciones. Pero desde el punto de vista legal, de qué deben hacer uso quienes están en esa condición para que cuando eso ocurra puedan usar. Es decir, ¿qué le recomendaría usted a quienes están en esa condición? De que traten de no cometer felonías, de que se mantengan bajo perfil. ¿Cuál sería la recomendación legal? Fíjate, en el caso del memorándum del DID, dice que es una persona que ha sido condenada por felonías o dos misdemeanor aquí en los Estados Unidos. Y lo primero que tenemos que entender es que una persona que haya sido condenada por un DUI ya es una persona que no es elegible para el DED. Entonces, cuídense dentro de los Estados Unidos. Manejar sin licencia es un delito. Manejar bajo las influencias de drogas es otro delito. Eh, es muy fácil estar en los Estados Unidos, pero es muy fácil también cometer delitos que nos permitan, que nos impidan después acogernos a cualquier beneficio o a cualquier aliviadero migratorio que tengamos dentro de los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista de inmigración? ¿Usted sí cree que de parte de la administración Biden, por lo menos en los 100 días, apartando el tema de la reforma migratoria, lo que nos atañe a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos que tienen problemas de legalidad en el país, haya una respuesta por parte de la nueva administración? ¿Cree usted Mira, que sí es viable? yo estoy totalmente seguro que los primeros 100 días de gobierno de Biden van a ser los más movidos para su administración. De hecho, me llamó la atención que el propio día de la toma de posesión él empezó a firmar órdenes ejecutivas y una de ellas era hasta a favor cubanos por los procesos del MPP, de las personas que estaban en petición de asilo porque no estaban dentro de los Estados Unidos, sino que los mantenían en México. Entonces, creo que estos 100 días son cumbres para la administración de Biden y si es una persona que va a cumplir con las ofertas de campaña que hizo, estos 100 días son los claves para que él apruebe un TPS, para que haga la reforma migratoria, para que de alguna otra forma mande los proyectos de ley al Congreso, entendiendo de que hoy en día es mayoría los demócratas dentro del Congreso y va a ser mucho más fácil para él poder gobernar. A, a- a eso quería referirme. En vista de que en otras oportunidades no ha habido el acuerdo entre los dos partidos, en esta oportunidad entonces lo veríamos más viable por el tener los demócratas Mayoría en el ese voto Congreso. definitivo. Hay más posibilidades entonces desde el punto de vista político, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo estoy convencido que este es un país con unas bases democráticas muy grandes, con independencia de poderes. El ejecutivo no puede tener injerencia en el ejecutivo, el judicial no puede tener injerencia en el legislativo es autónomo, pero de alguna u otra forma, con respecto a lo que es la migración, ha sido cuestionada por el presidente Biden lo que fue la política de cero tolerancia en la inmigración de Donald Trump, y él va de alguna u otra forma a tratar de arreglar la migración en los Estados Unidos. Esta nueva medida o este DED permitiría en cuánto tiempo que los venezolanos que están en cárceles de inmigración puedan salir en libertad. Que de eso tampoco se ha hablado, Mira, ¿no? O no se ha profundizado en ese tema. no se ha profundizado. El memorándum no dice que se le otorgue la libertad inmediata a las personas que están en los centros de detención, pero están obligados los jueces a tomar en cuenta esa acción, esa orden ejecutiva, y deben otorgar la libertad. Se tenía una contabilidad de 200 venezolanos que estaban en los centros de detención de inmigración, debieron haber salido en libertad o deben estar saliendo en libertad en las próximas horas. Pues que no se hace expedita inmediatamente, pero sí les brindaría esa posibilidad de que salgan libres. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que ya son muchos los jueces en Texas eh, que han tomado decisiones a favor de los venezolanos que estaban en esos procesos de deportación y que estaban detenidos en esos centros de detención aquí en los Estados Unidos. Doctor, y hablando de otro tema que nos concierne, que es el tema de los asilos, que cada año parece que se hace más difícil porque ve uno llegar más y más paisanos nuestros a Estados Unidos. ¿Cómo están los números con respecto a las solicitudes, a las aprobaciones, a las negativas para la diáspora venezolana? Mira, el año pasado eran alarmantes la cantidad de negativas de asilos que había en una de las principales oficinas de asilo para los venezolanos, que es Miami. De aprobación se tenía, de casos presentados, se tenía una aprobación como del 42% y había un 58% de negativas. Que esas negativas no significan que la persona tenían que irse a los Estados Unidos, y eso también tenemos que decirlo. Muchas de esas negativas era porque la persona no le había ofrecido al oficial fundamentos claros o convincentes de miedo creíble para poderle aprobar el asilo. Pero también eso va muy agarrado de la mano de esa tolerancia cero ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, donde no se tomaba como actos de persecución por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado, la persecución que hicieran los grupos irregulares, las maras, las guerrillas. Entonces, en algún momento eso sí era tomado en consideración. A partir del año 2019 no se tomaba en consideración eso, y eso traía como consecuencia que muchos de los asilos fuesen remitidos a la Corte. No eran negados, eran referidos a la Corte. Y por consiguiente, ese asilo debía ser evaluado ahora por un juez que tenía la posibilidad de aprobarlo o, en su defecto, brindarle una protección que era la del withholding or removal, que era la prohibición de deportación desde el punto de vista judicial, de acuerdo a la Convención contra la Tortura. ¿Y a cuánto pudo haber ascendido el número de solicitudes del año pasado de venezolanos que solicitaron esta protección? ¿No lo maneja o sí hay Eh, un porcentaje? no los manejo, no los manejo porque se lleva es una estadística a nivel nacional de aplicaciones que se hacen, ¿ok? Ok, No se maneja cuántos son venezolanos, cuántos son centroamericanos, cuántos son chinos, cuántos son ok, claro. sirios, Sí. pero el incremento en el tiempo para el año 2000, si mal no recuerdo, para el año 2010 se habían manejado 12.000 y algo aplicaciones, perdón, para el año 2000
2012 se había manejado como algo así 12.500 aplicaciones de asilo a nivel federal para el año 2012. Para el año 2013 el incremento era de 35.036 o 36.035 aplicaciones a nivel federal. Para el año 2014 habían llegado casi a los 60.000. Para el año 2015 había aproximadamente 150.000 aplicaciones de asilo que iban a ser procesadas, que habían sido recibidas por el Departamento de Homeland Security. Tenemos que también entender de que el otorgamiento de un TPS pudiera aligerar, porque muchas personas que no tienen cómo demostrar el miedo creíble, pero que para quedarse en los Estados Unidos aplicaron a un asilo, van a poder migrar al TPS y eso pudiera aligerar un poco el sistema de asilo para aligerar a las personas que pudieran demostrar tener miedo creíble, pudieran ser beneficiadas por el asilo. Pues que sin lugar a dudas la recomendación es la que hemos hecho siempre cuando conversamos, doctor, que las personas se busquen un abogado, un paralegal que los asista para poder enfrentar sus casos ante inmigración. Efectivamente, y no solamente eso, sino que concreticen sus casos. Si van a pedir un asilo, no se pongan a inventar el caso. Demuestren bien el miedo creíble. El miedo creíble se demuestran por las situaciones que viste en el pasado, en el presente y que puedan extenderse al futuro. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en presencia de ese miedo creíble? Por 5 preguntas que son determinantes. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Dónde te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Y quién te lo hizo? 5 preguntas que si nosotros las logramos responder de manera, podemos convencer a la persona, al oficial de migración, que fuimos objeto de persecución por opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado y vamos a tener elegibilidad para un asilo. Usted que ha estado involucrado en las últimas solicitudes de TPS ante el Partido Demócrata y ante el Partido Republicano, es decir, ante el Congreso y el Senado, ¿qué argumentos han puesto dentro de esas solicitudes para que ese número creciente de nuevos enchufados y de nuevos chavistas que han utilizado a Estados Unidos como país de alivio no puedan hacerse de ese beneficio? Mira, hay algo súper interesante y es que lo primero que tenemos que entender es que la persona que la persona que Sí. ha estado vinculada con el régimen son personas que al día de hoy tienen muchos de ellos sanciones por los Estados Unidos. O sea, las personas sancionadas por la OFAC por sus vínculos con el régimen, que a su vez tienen vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, son personas que no van a poder pedir en ningún momento ningún beneficio o protección en los Estados Unidos. Y esa gente que tuvo, aunque no tuvo preponderancia desde el punto de vista de opinión pública, pero que tuvo militancia y adhesión al gobierno chavista y al gobierno madurista, ¿hay algunas restricciones que puedan determinar que esa persona no puede hacer uso de esos alivios? Habría que ver qué es lo que establece la ley, la ley y el marco legal del TPS. Pero yo creo que sí, porque fíjate, pasa con los cubanos. Muchos de los cubanos tenían que, para poder seguir subsistiendo dentro de Cuba, tenían que tener vínculos con el Partido Comunista Cubano, tenían que hacer parte de la militancia. Y pasa en la actualidad en Venezuela. Muchos empleados públicos para poder mantener sus puestos dentro de la administración tienen que inscribirse en el PSV. Sí, pero usted sabe que estamos, en ese aspecto estamos claros, pero hemos podido ver
últimamente, sobre todo en algunas ciudades de Estados Unidos, cómo han llegado mucha gente vinculada con chavistas, a veces por mampuesto y a veces de forma directa, ¿no? Y Ujú. entonces uno dice, tanto que criticaron el gobierno, tanto que hablaron, y ahora incluso algunos son solicitantes de asilo. Entonces, usted como parte de ese grupo de venezolanos que está promoviendo o que ha promovido durante años eso, quería consultarle eso, ¿no? Porque sería una desfachatez y una cachetada en la cara a la gente en Venezuela que gente de ese tipo pudiera valerse de lo que han hecho allá para primero instalarse en otro país al cual criticaban de la A a la Z y segundo de disfrutar lo que se robaron allá aquí. Pero ya sé que usted, que por lo menos usted que ha estado vinculado con ese grupo de venezolanos en pro de un alivio para los venezolanos lo tienen bien claro, ¿no? Sí, totalmente claro. Y adicional a eso, se huele. El chavista con vínculos con el régimen, cuando llega por lo menos a mi oficina, y me ha pasado, Germán, pidiéndome que por favor lo ayude en su caso, y yo veo que es una persona que tuvo vínculos con gobiernos regionales, con gobiernos municipales, con el gobierno nacional. Y cuando hablo de gobierno, hablo del régimen, porque así es que se llama. Los saco de mi oficina y no le tomo el caso, porque son personas que no deberían de estar ni siquiera aquí en los Estados Unidos. Ni siquiera aquí. Doctor, ahora hablando, usted que es un hombre bien informado, mucha gente, incluso venezolanos, están tristes porque todos esperaríamos que el presidente Trump hubiese sido reelegido, porque sin lugar a dudas hay que reconocerle que ha sido uno de los presidentes que más apoyó a Venezuela, el apoyo que le brindó a Guaidó fue muy importante, pero ahora este cambio de administración, la administración Biden, el hecho de que los demócratas sean mayoría en el Congreso, en el Senado con ese voto de la vicepresidenta y además hayan logrado acceder al poder nuevamente, ¿en qué nos favorece o no a los venezolanos? Para Mira, efectos educativos de los venezolanos que, que están viviendo ese duelo de que no fue Trump el que ganó, sino Biden, ¿no? claro. Hermano, mira, esto me lleva a remontarme al año 2016. Para noviembre del año 2016 me tocó hacer un video donde llamaba a los venezolanos a que mantuvieran la calma, porque y empezaron a Este, hablarlo con Hugo Chávez. Esos venezolanos para el año 2020 empezaron a llorar después porque Biden no había sido se, se pierde la conexión del audio, doctor. Si puede repetirnos la idea. así. ¿Me oye? ¿Me oye, Germán? ¿Aló? ¿Me oye? Ahora sí, sí. Sí, te decía que la política de cada país es distinta y no la podemos comparar con nuestros países, como primero. Como segundo, tenemos que entender de que los Estados Unidos tiene una democracia fuerte y la democracia reside primero en el pueblo, que ejerce el voto, efectivamente, y en las instituciones. Adicional a eso, democracia significa alternancia. Nosotros no podemos pretender que por un análisis que hicimos del presidente Donald Trump, porque de alguna u otra forma fue el presidente que más sanciones le impuso al régimen de Venezuela, quisiéramos que se perpetuara en el poder. Por eso es que aquí existe la democracia fehacientemente. ¿Cuál es el vínculo que tiene el presidente Juan Guaidó? Cuando lo primero que dijo es que iba a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Lo otro que tenemos que entender es que al ser esto un país con un sistema de gobierno democrático, hay independencia de poderes. O sea, el Poder Judicial va a funcionar independientemente, el Poder Legislativo va a funcionar independientemente y el Poder Ejecutivo va a funcionar
independientemente. Y estoy convencido, totalmente convencido, es que las sanciones que impuso Donald Trump debilitaron al régimen, pero no lo sacaron. Y la principal víctima de esas sanciones sigue siendo el pueblo venezolano, las personas que están dentro de Venezuela, que lamentablemente por las sanciones, ojo, no estoy diciendo que sea lamentable, yo estoy totalmente de acuerdo con esas sanciones, pero lamentablemente el venezolano al día de hoy gana menos de $1 mensual de sueldo mínimo, menos de $1 mensual. Entonces vemos, Sí, ¿cierto? la situación, a pesar de las medidas que se pensó que pudiera paliar un poco al venezolano común, lo que hizo fue que en cierto modo lo afectó aún más. Porque como dice mucha gente, el chavismo, los cercanos al gobierno comen 3 veces al día, no tienen problemas de abastecimiento, y lo vimos con muchos que les dio COVID y tenían asistencia en sus propias casas de médicos y de enfermeras, cosas que, entonces son cosas que indistintamente yo considero, y es mi opinión, todos los venezolanos que estamos en el exterior y específicamente en Estados Unidos, tenemos que velar por lo que contribuya para nuestro país desde afuera, indistintamente de quien esté en el poder. Yo tengo la convicción de que el presidente Biden va a estar ahí 4 años, muchos dicen que no, porque de pronto por su edad no cumpla el mandato, pero tengo la convicción de que si es él o no, en 4 años aquí van a elegir o a reelegir a otro presidente, ¿no? Pero lo que me preocupa es que el que esté ahí contribuya con la causa nuestra, que es lo que nos debería interesar a todos. Porque de caer en discusiones, en discusiones políticas como hacíamos en Venezuela, ahí yo en ese juego no. No se puede, Germán. Y hay algo que también nosotros tenemos que manejar, y es que no todos los periodistas, y de verdad que hay una loa para ti como periodista, que tratas de ser imparcial, que tratas de buscar la información, pero aquí hay un manejo de información de la noticia muy mal, muy mediático. Vemos cómo periodistas de alguna u otra forma ya empezaron a decir de que el régimen a través de uno de los funcionarios estaba haciendo lobby para poder levantar las sanciones que había implementado Donald Trump y que lo hiciera Biden. De eso no sabemos nada. O sea, son simples especulaciones y no podemos caer en eso. El periodista Especulaciones. No. Tiene que ser una persona seria y perdone que yo trato de ser lo más que objetivo y más que objetivo, en cierto modo, trato de ser honesto, porque como persona también tengo mi corazoncito, ¿no? Claro. Y además la comunicación, por ser una ciencia social, uno tiene su corazoncito, pero como hablamos aquí a calzón quitado, hay muchos colegas míos que se favorecieron de el dinero que la administración Trump dio para apoyar la salida de Venezuela, y gracias a eso manejan una línea editorial de la cual no puedes cuestionar ni a Trump, ni a Guaidó, ni al entorno, porque ya eres enemigo de ellos, ¿no? Cosa que yo no comparto. Yo, en esta humilde ventana y en lo que hago en las columnas, si tengo que cuestionar a Biden como cuestioné a Trump, igual lo haré. Por ejemplo, hoy vi una noticia, que usted debe estar informado de ella, de que le aceptó la corte ahorita olvidé el nombre, a este señor, a Alex Saab, de Cabo Verde, le aceptó, correcto, le aceptó a Saab el arresto, pero por ahí, pero leí un tuit, entonces decía alguien, por cierto, un colega periodista con mucha influencia, decía, qué cosa más rara, después de 3 días, después de pocas horas que Biden toma el poder. Y entonces digo, coño, los venezolanos no terminamos de entender que nuestra salida en Estados Unidos, de que la cooperación de Estados Unidos para con nosotros pasa porque tengamos buenas relaciones con los demócratas y con los republicanos. Efectivamente, así. Entonces lo leí y dije, esto no puede ser, porque mira, el periodista que menos inteligencia en lo político
con respecto a la política americana puede tener, lo mejor que puede hacer es callarse la voz. Porque yo dar ese tipo de argumentos, lo que estaría haciendo es contribuyendo a que gente que en estos momentos, porque sé que hay muchos venezolanos que votaron por Trump y que discrepan de Biden, lo que le vas a echar es más leña al fuego. Y eso no nos va a ayudar a nosotros. Pretenden apagar la fogata con gasolina. Claro. Lamentablemente, y vuelvo a decirte, la política de los Estados Unidos es una política muy particular, no la conocemos nosotros. Nosotros tenemos una forma distinta de hacer política. De hecho, la política de uno de los estados asociados a los Estados Unidos, que se llama Puerto Rico, es una política totalmente distinta que la de los Estados Unidos y es una política muy latinoamericanizada. Entonces, hay cosas que no se van a entender, hay cosas que tenemos que ver qué va a pasar, hay casualidades. O sea, casualmente le dieron el arresto domiciliario a Alex Saab ayer u hoy y no tiene nada que ver con que el presidente Biden, o sea, Donald Trump. Esa fue una noticia extranjero de Cabo Verde con autonomía. Así como también pudiera ese órgano de justicia declarar de extraditable y brindar protección a Cabo Verde. No sabemos y no podemos especular que sea porque esté Biden que se... Sí, y otra cosa, ya para finalizar, doctor, y aprovecho de que le he ocupado el tiempo y usted está en sus actividades. Otro tema importante es que si la administración Biden decide negociar con Maduro y esa negociación logra que esas ratas que forman parte del gobierno del gobierno no, de la dictadura en Venezuela, dejen de estar ahí, del régimen, y haya la posibilidad de que con ello Cuba, Nicaragua se debilite y salgan de esta maldición comunista que ha invadido Latinoamérica, yo estoy de acuerdo. Igual como estaba de acuerdo con las acciones que tomara el presidente Trump. Pero como venezolanos, creo yo, no sé si usted comparte mi opinión, como paisanos que somos, no nos podemos cerrar, ponernos las gringolas de que no, que esta gente no la voy a seguir porque no es del partido mío. O esta gente no. Los esfuerzos sean de rojo, sean de, como decía un amigo en estos días, sean del elefante o del burro, son esfuerzos al fin. Y entonces tenemos que usarlo. Hay algo bien interesante en eso, y es que definitivamente al día de hoy, no podemos esperar que sea Estados Unidos el problema. El problema de los venezolanos tiene que pasar por el tamiz de los venezolanos, resolverlo nosotros, pero efectivamente necesitamos la ayuda, la colaboración, la cooperación de una coalición internacional de países. Estados Unidos, Colombia, Brasil, son los países que mejor nos pueden brindar ayuda para solucionar el problema a los venezolanos dentro de Venezuela. No podemos esperar que venga la administración de Donald Trump o la administración de Joe Biden a sacar a Nicolás Maduro para que restauremos la democracia en Venezuela. Tenemos que entender de que para que haya un restablecimiento de la democracia, tenemos que dar nosotros, los venezolanos, un esfuerzo. Y va más allá de las veces que hemos marchado, de los hermanos que han caído y han muerto. Esto es una lucha, esto no es nada fácil y no podemos pretender que un país extranjero sea el que haga el trabajo por nosotros. La activación del artículo 187.11, el R2P, el TIAR, son mecanismos que nos van a permitir a que esa coalición internacional llegue con ayuda para Venezuela para poder restablecer la democracia. Doctor, quiero saludar al ingeniero Marcelo Muñoz, que nos está saludando y bueno, también está abierta esta ventana para que conversemos por ahí con el ingeniero cuando tenga bien hacerlo con nosotros. Quería ya para finalizar, doctor, paisano nuestro y además bien luchador en el Zulia durante mucho tiempo y bueno, próximamente vamos a ver si puedo tenerlo por acá para que conversemos un rato. Ya para finalizar, doctor, yo creo que el tema migratorio amerita y quiero comprometerlo públicamente a ver si de pronto una vez al mes podemos conversar por esta vía en la medida de las posibilidades, porque usted siempre está bien informado
y además está muy empapado de los temas que tienen que ver con la diáspora venezolana y eso, además de la venezolana, con la cubana y con otras nacionalidades, porque usted pertenece a un bufete bien importante en la ciudad de Miami, del cual la gente puede hacer uso y quiero que invite a la gente que quiera contactarlo, que pueda darle el número y la dirección para los que están en Miami. Con mucho gusto, hermano, claro que sí, estamos comprometidos, cada vez que me llamas estoy dispuesto para ti, por Venezuela todo, para los venezolanos también. 2250 Southwest, Tercera Avenida, Miami, Florida, 33129, oficina 301-303, 786-468-9790, mi teléfono, contáctenme, de verdad, siempre he tratado de ayudar a los venezolanos para que traten de regularizar su situación en los Estados Unidos. Doctor, bueno, muchas gracias y le recordamos a la gente que usted forma parte del bufete del doctor Allen, ¿no? Willie Allen, de Wilfredo Allen, para que la gente lo sepa. No, muy agradecido, doctor. Ya está comprometido conmigo para que por lo menos al principio cada vez conversemos del tema migratorio y sobre todo de cómo van los asilos, de por qué, en qué año van las peticiones familiares y esos otros temas que a veces no nos da tiempo a abordar en estas conversaciones. Claro que sí, cuenta conmigo y nos vemos la próxima. Seguro, gracias doctor, gracias por la oportunidad. Bueno, ahí teníamos al doctor Negar Granados, quien nos acompañó hoy hablando de lo que involucra el DED para los venezolanos y sobre demás temas del acontecer político venezolano y sobre la nueva administración del presidente Biden, cómo afectaría a los venezolanos. Por supuesto, los invito a que me acompañen el próximo martes a las 12 del mediodía, donde estaré conversando con otra personalidad del mundo de la política, del mundo del acontecer informativo, artístico o político de Venezuela, para que se mantengan informados, simplemente sin anestesia, sin ningún tipo de línea editorial, sin ningún tipo de filtro. Aquí hablamos sin anestesia. Los espero y quiero invitarlos a que, si tienen la oportunidad de compartir este live, de enviárselo a algún familiar o a alguien que necesite información de inmigración, lo hagan, porque fue la idea de este contacto el día de hoy. Será hasta un próximo encuentro y recuerden, nos vemos en una nueva cita sin anestesia el próximo martes a las 12 del mediodía. Gracias y pasen todos una muy feliz